Gracias, Federico. Bueno, vamos a hablar del próximo 15 de junio, que es el Día de Toma de Conciencia sobre el Maltrato y Abuso en la Vejez. Por estos días se está lanzando una campaña, la campaña Valoralos, y vamos a estar hablando precisamente de esa campaña y de cuál es el estado de situación sobre este tema en nuestro país. Es así, y vamos a recibir a Rosana Balmeli, psicóloga especializada en adultos mayores. ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y también responsable de esta ONG Otoño, que de alguna manera es quien lanza y quien se ocupa y trabaja en esta campaña, que todos lo conocemos como el hashtag Valoralos. Exactamente, sí. El año pasado comenzó que, la campaña era con fotos, donde invitamos a que las personas, sobre todo de los medios de comunicación, artistas, jugadores de fútbol también se sumaron, se sacaron una foto con ese hashtag. Y este año quisimos dar un paso más, ya con Otoño, que está en formación en la ONG, y hacer un spot publicitario para concientizar y sensibilizar sobre este tema que pasa muy por desapercibido, como es muy invisible el tema de los adultos mayores, siento que son el 16% de nuestra población. O sea, Uruguay es el segundo país más envejecido de América Latina, seguido de Cuba. Entonces, de alguna manera, sí será un tema que le tenemos que dar bastante atención, y más cuando se habla de maltrato y abuso. Cuando uno habla de maltrato, inmediatamente en el imaginario se instalan algunas situaciones como más claras. Ahora, el abuso puede tomar como múltiples formas, quizás más solapadas. Claro, a veces cuando pensamos en maltrato, lo primero que se nos ocurre es lo físico, ¿no? Claro. Porque estamos muy acostumbrados a eso. Bueno, el maltrato físico, el que es más evidente, pero sin embargo hay otros tipos de maltrato, que está el psicológico, está el abandono, la negligencia, el abuso patrimonial. El abuso sexual también existe en la tercera edad. Sí, hay abuso, a veces de parte de las parejas o a veces dentro de la familia, porque si bien en Uruguay no tenemos datos porque no hay investigaciones concretas, lo que sí hay denuncias que se hacen a través del MIDES a nivel intrafamiliar. Entonces, tenemos por encima del 90% que quienes abusan de todo eso que nombré o maltratan son la familia, ¿sí? O las personas que están, como yo digo, al cuidado de ese adulto mayor que deposita toda su confianza en esa persona. Y los hijos somos los que encabezamos la lista de cifras más altas en cuanto a maltrato, y el psicológico es el que está por encima de todos. Ahora, como psicóloga, ¿cómo explicás que una persona pueda tener ese determinado tipo de abuso para con su padre o su madre, que quizás es una de las relaciones más fuertes en cuanto a sangre, ¿no? Es como descabellado por un lado pensarlo, sí, pero sucede, ¿no? No, sucede, y mucho. A nivel mundial es un 10% de la población mundial. ¿Cuál es la explicación, para eso? Claro, en realidad es como cualquier otro tipo de abuso que a veces uno no... Ahora está todo el tema de género y uno tampoco se lo explica. Pero queda feo decirlo, pero en realidad no es como cualquier tipo de abuso, porque alguien puede hacer hacia un desconocido, lo cual está mal, sí, pero no lo une un vínculo afectivo. Y en este caso sí. Está como desafectivizado, y también es una población vulnerable. Tanto los niños como los adultos mayores son personas vulnerables, las cuales, evidentemente no es un vínculo sano. Quien abusa de otro, hay toda una patología de por medio, ¿verdad? O sea, hay todo un perfil del que abusa, de que evidentemente no es saludable. Ya estamos partiendo de un ámbito familiar que no es normal. Y lo otro que nos falta es educación. Yo siempre insisto con esto, con el tema del ejemplo dentro de las familias. Si yo tengo una hija y mi hija ve que yo estoy maltratando, le empiezo a hablar mal de alguna manera o desacreditar a una persona, es posible que después yo habilite a ese otro tipo, que a veces empieza con una palabra, con un descrédito, pero todo eso va minimizando y bajando la autoestima. Pensemos que los adultos mayores son en muchas situaciones muy parecidos a los niños en cuanto a la vulnerabilidad. Entonces acá es el punto de quiebre por donde habilita a que personas evidentemente que no están sanas puedan cometer algún tipo de abuso. Y en cuanto a los índices de abandono,
porque también creo que más allá del lazo de sangre, lo que decía Sofi, tiene que ver con esa cosa de la retribución, ¿no? Los que hicieron tanto por nosotros en nuestra crianza, después muchas veces les terminamos dando la espalda cuando llega el otoño de su vida. En ese sentido, ¿cómo está nuestro país? No, el abandono es muy alto. Como te decía, no hay cifras, no tenemos cifras porque hay dentro del ámbito familiar, es lo que se ve, que el año pasado hubieron 300 casos registrados, pero sabemos que hay muchos más. ¿Por qué? Porque es muy difícil también que un hijo vaya y denuncie, que un padre vaya y denuncie a un hijo, ¿no? Claro. O sea, sí, no es sencillo. No. El 70% de las denuncias las realizan terceros. Claro. No, obviamente que no se animan, por eso es que insistimos a que realmente se generen estas denuncias. Rosana, ¿cómo es la situación de las casas de salud? Porque muchas veces se habla de la violencia intrafamiliar, pero también se ha denunciado en distintas oportunidades a través de distintos medios, en algunos lugares, porque no hay que generalizar ni cerca, que se cometen este tipo de abuso, de violencia hacia los adultos mayores. Sí, yo creo que lo que nos falta es preparación, o sea, bueno, ahora está todo esto del sistema de cuidados, pero falta de cómo tenemos que tratar a las personas mayores. No creo que cualquiera pueda trabajar con personas mayores, a pesar de que sean médicos, de que sean enfermeros, es una capacitación específica. En otros países del mundo se hace una capacitación específica. Claro. Para tratar a la persona mayor, para que no ocurran este tipo de abusos, porque obviamente que vamos a tener que tener más paciencia, obviamente que vamos a tener que... Casi como una maestra preescolar, ¿no? Y en algunas situaciones hay que tener más paciencia, un poco por lo que tú decías. Estamos en una cultura donde lamentablemente nosotros no valoramos a las personas mayores, no valoramos su experiencia. En otros países, en Oriente, por ejemplo, son sabios las personas mayores, vamos, les consultamos, recurrimos a ellos. En Uruguay y en nuestra región no estamos como educados a eso, a ese respeto, ¿verdad?, que existen en otras. Y se da una cosa muy, muy contradictoria. Por un lado, creo que pertenecemos varios a una generación de adultos que busca reafirmarse a partir del status quo, es decir, un trabajo, estudio, alguna propiedad y demás. Por otro lado, la expectativa de vida es cada vez más alta. Altísimo. Entonces, ahí se da ese desfasaje, porque si, digamos, lógicamente hay un interés en afirmarse de parte de una generación, hay una generación anterior que vive más tiempo y que está cada vez más relegada. Sí, estamos hablando que, bueno, en promedio, entre hombres y mujeres, estamos cerca del 80 años hoy en día, la expectativa de vida. Y tampoco nos preparan para envejecer, o sea, nos ayudan a prepararnos para ser niños, claro. Hay herramientas para ser adolescentes. Tenemos una gran negación con el tema de la vejez. Hay una negación tremenda y bueno, yo lo que veo es como que nos da mucho miedo. Es esto de la cultura del siempre joven, me preocupo siempre por estar bien por fuera, de que los años no pasen. Hoy en día si te dicen, bueno, aparentás menos edad, te quedas contentísimo, cuando en otras culturas, de lo que hablaba hoy, sucede todo lo contrario. Es como un insulto si se le dice que parecen menos edad, le da mucho valor a las canas, mucho valor al paso del tiempo. Entonces creo que hay que trabajar en un cambio de paradigma con lo que respecta el envejecimiento, claro. Y no verlo como algo negativo, porque en realidad Uruguay tiene un alto índice de envejecimiento y es muy positivo desde el punto de vista que hablamos que, bueno, tiene una mejor calidad de vida, ¿no? Respecto a los avances en la salud, pero el tema es cómo nos preparamos para eso, porque, claro, si yo me pongo del otro lado de la persona mayor, empáticamente digo, ¿para qué quiero vivir si me van a maltratar? ¿O si voy a terminar en una casa de salud? Claro. Si no me van a respetar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, acá es donde entran en juego los derechos humanos, el respeto y la dignidad que tenemos que mantener y que cuidar. Igual a veces hay, recién te escuchaba el tema, voy a terminar en una casa de salud, a veces hay como una visión como negativa de lo que son, y en realidad hay otras veces, seguramente alguno conoce casos de personas adultas que quizás quedaron viudas, están solas y que
el estar en un buen lugar donde están cuidados, con otras personas de su edad, que están cursando el momento, que salen, que juegan a las cartas, que tiene una cuestión mucho más lúdica, entretenida, que quizás estar solo en una... Es el imaginario, ¿no? Claro. Es el imaginario que nos hacemos de casa de salud y que de repente el promedio de las personas a las cuales pueden acceder, de repente no tienen todo eso. Y también está el tema de la pérdida de mi independencia. Claro. Que creo que eso es lo que más pega, ¿no? Eso Cuando es uno lo trabaja difícil. con personas mayores es como decir, yo quiero decidir, porque si estoy bien, quiero decidir a dónde voy a ir, con quién voy a vivir, cómo quiero terminar mi vida y de qué manera. Claro. No que decida otro por mí. Claro. Claro. Entonces, bueno, es un tema bastante Sin complejo duda. desde allí, pero al cual hay que hacerlo visible porque realmente es bastante preocupante las cifras. Y la población mundial para el 2050 se espera entre un 25 y un 30%. O sea, es algo que no lo vamos a poder frenar. Sí, Lo sí. que hay que hacer es hacer políticas y gestión, y cada uno desde lo que pueda aportar con su granito Sí. de arena. Y Uruguay con un índice muy elevado que además se suma, tiene otro, digamos, agravante, una muy baja tasa de natalidad. Claro. O sea, está cada vez más desparejo el índice respecto a cualquier otro país. Rosana, por último, ¿cómo se puede sumar la gente a la campaña Valoralos? Bueno, la campaña lo pueden hacer por nuestra página web, que es www.otoño.uy. Allí bueno, pueden entrar. Y también tenemos un correo electrónico que es info@otoño.com.uy, que bueno, nos pueden mandar también una foto por allí o por la fanpage de Facebook, que también Ahí está. es @otoño. Después la vamos a Ahí, compartir en los ya relatos. la verdad que hemos recibido muchas fotos y bueno, estoy muy agradecida y no quiero dejar de agradecer a quienes nos ayudaron a hacer el spot porque fue muy a pulmón lo que pudimos hacer. Carlos Boya fue quien nos ayudó con la filmación del spot y a los que participaron en el mismo. Como les decía hoy, es un granito de arena para poder entrar a sensibilizar y hacer visible esta situación. Muy bien, Rosana. Sin duda Bueno, que sí. muchas gracias. Muchas gracias por venir, psicóloga gracias a Rosana ustedes. Valmeli, especializada en adultos mayores. Vamos para cerrar la nota, a compartir el spot. Adelante. Adelante. Existe un antiguo proverbio que dice que los árboles con más años dan los mejores frutos. Frutos de sabiduría, de experiencia, de paciencia y comprensión. de ternura, de vida, frutos de alegría. Por eso, hoy y siempre, Valóranos. Cuídanos. valóralos. cuídanos. Valórate.